ligamentaria, tendinosa, bueno, todo aquello que compone la estructura donde se encuentra ubicada. Les decía anteriormente que la columna tiene dos contradicciones muy importantes, que es la parte de la rigidez y la plasticidad. Aquí el tórax va a connotar también esa parte de rigidez, en este caso la estabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que la función característica de esa zona, donde está la zona dorsal torácica, anterior, posterior, con la columna, con las costillas, con la parte a nivel del esternón, es de protección. Ustedes saben que esa zona, el movimiento es muy mínimo. Por ende, el peso de esa característica, de esas estructuras, no es un peso demasiado, digamos, como superior a los órganos que están guardando. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos aquí en esta partecita que está formado ¿por quién? Por la parte posterior, la columna, ya sabemos la columna, representación directamente con cada una de las estructuras vertebrales. Aquí hablamos de las regiones en las cuales se concentra o se conecta toda esta parte a nivel de actividad, desde la cervical hasta la lumbar. Pero aquí en el tórax estamos hablando más puntualmente de la zona media, ya saben ustedes, de la zona dorsal o torácica, que van unidos directamente ¿con quién? Con las costillas que se encuentran en la parte anterior. El esternón, también que ya lo hemos hablado, en sus partes, en sus inserciones, en su manubrio, en su cuerpo, en su apófisis, que también obviamente mantiene la estabilidad de esa zona medial. Funciones principales o características muy importantes. Resistente, sirve para lo que es la protección de las vísceras torácicas. En este caso, pues también hablamos de la región media. Ustedes saben que el tórax va desde el cuello hasta la parte de la punta de la apófisis del esternón y de ahí empieza lo que es la región medial. El tórax de igual manera se comunica. No quiere decir que porque hablamos de que es una parte superior no tiene nada que ver con la región abdominal. Sí, porque obviamente por ahí pasan todos los procesos que van directamente hacia los órganos viscerales. Entonces, en esas condiciones características, el tórax sirve para ser resistente, para ser protector y tiene cierto grado de elasticidad. Recuerden cuando yo les dije de los huesos, que los huesos de las costillas tienen cierto grado de elasticidad, pero ya saben a qué se refiere esa elasticidad. La elasticidad es la capacidad de la expansión de esa zona torácica en el momento que se hace el movimiento que es más característico de la respiración a través de los diferentes músculos. Esa es la elasticidad que tiene la parte medial, no es que se aumente el volumen o la generalidad de los movimientos, no. Aquí lo que va a generarse automáticamente es la presión, tanto interna como externa, para la respiración. Entonces, esas dos condiciones son muy importantes que son base específicamente para la caracterización de esta estructura medial. La cavidad torácica queda separada del abdominal. Ellas se separan a través de una membrana. Esa membrana es la que comunica automáticamente pues todas las funciones que allí obviamente se ejecutan. Es la membrana diafragmática y también va acompañada por un músculo que lleva su mismo nombre. Esa membrana diafragmática automáticamente permite que se pase o que generen todos los procesos a nivel de la parte respiratoria, porque ahí está el músculo diafragmático que es el encargado de la respiración y de llevar todo eso a través de las vías aéreas altas que pasan por la parte medial. En cuanto a la parte morfológica, es decir, a la forma, el tórax puede variar según los diferentes tipos característicos de tórax. Todos nos damos cuenta que el tórax no son iguales en todas las personas. Así midamos lo mismo, tengamos la misma cantidad de peso. Cada persona es diferente en su morfología. Entonces, en este caso, los tórax van a variar específicamente según la forma de la persona. No quiere decir que va a variar en estructura, no. Va a ser el mismo externón, de la misma longitud, la misma cantidad de costillas, las mismas uniones, intercepciones ligamentarias. Bueno, se trabaja o se trata específicamente de tres tipos. Uno denominado asténico, otro atlético y otro pícnico. Estos son tipos de tórax normales, sino que se connotan de esa manera para identificar la condición o la forma de ese cuerpo en ese momento. Dentro de lo que es la característica de un tórax asténico, se refiere a personas que son muy delgadas. Pueden ser delgadas altas o delgadas bajitas, es decir,
La parte de la connotación muscular o de la fibra muscular, del proceso a nivel de la piel y todo esto, pues la persona se ve de una contextura larga en la parte del tórax, pero no quiere decir que tenga algún problema, ¿no? Simplemente que es de poca masa muscular porque la persona es delgada y esa es la contextura, entonces se llaman asténicos. El atlético, el atlético, su nombre lo indica, son de las personas que practican deporte, que hacen actividades, que hacen ejercicio, entonces se le ve un poquito más aumentado lo que es la estructura anterior. Pueden ser en los pectorales o pueden ser en la región media o donde está el músculo recto, que son las partes mediales de la región abdominal. Entonces se ve un poquito más ensanchado y como un poquito de mayor connotación de fibra muscular. Y hay otro que se llama el pícnico, que el pícnico es muy característico en personas que son gorditas, son gordas, no son muy de mucha estructura muscular, sino más que todo es de grasa abdominal, por llamarlo de esa manera. Entonces, esa es la morfología según la estructura que tengamos cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, son tipos de toras normales. Todavía no estoy hablando de alguna afección o de alguna característica torácica. Funciones, todas las estructuras tienen funciones características, ya habíamos hablado de la columna soporte, estabilidad, movimiento, hematopoiesis. Aquí también la caja torácica con digamos, con sus características específicamente de uniones articulares, tiene, protege órganos vitales internos, ya sabemos cuáles, resiste presiones negativas internas. La resistencia a las presiones negativas hace referencia a la respiración. Entonces, la capacidad que tenemos de mantener la respiración, esa es denominada una resistencia negativa interna, la capacidad de mantener el aire, soportarlo, tenerlo por varios segundos o minutos y botarlo. Esa es una capacidad que tiene el tórax, de aumentar, expandir su capacidad y mantenerlo y obviamente volver otra vez a su ciclo normal. ¿Aporta sujeción y soporte del peso de los miembros superiores? Sí, porque obviamente el tórax tiene que ver también con las uniones de las estructuras de los brazos, en este caso pues la cintura escapular, la parte a nivel de la cabeza humeral para formar las extremidades superiores. Aporta anclaje a la mayoría de los músculos que mueven y mantienen la posición de los miembros, ¿sí? Obviamente ahí encontramos los músculos, los serratos, los pectorales, encontramos lo que es la parte, los intercostales, o sea, ahí se establecen la gran mayoría de músculos de movimiento de la parte media del tronco. Entonces, esas son características muy importantes en cuanto a la funcionalidad. Así como toda estructura puede determinar o puede establecer algún tipo de afección, en el tórax también se pueden dar enfermedades o alteraciones dependiendo de cómo se manifieste, si es un traumatismo, si es algo que está afectando algún órgano o si es algo que se pueda presentar específicamente por otra enfermedad. Las lesiones y enfermedades del tórax incluyen todo aquello que tenga que ver con el corazón, arritmias cardíacas, algún soplo del corazón, algún preinfarto, algún daño del miocardio, bueno, todo lo que tenga que ver con el corazón afecta directamente la zona medial torácica. Enfermedad de los pulmones, también lo que tenga que ver con afección del pulmón, enfermedades respiratorias agudas, algún traumatismo cerrado, algún daño del pulmón, algún cáncer del pulmón, bueno, todo eso también entra entre enfermedades características. Trastornos de la pleura, ya les dije que la pleura es la membrana que está recubriendo los pulmones. La pleura también puede sufrir algún tipo de alteración por un traumatismo, por un golpe específicamente. Enfermedades de la zona del esófago, también porque el esófago está sobre la zona media, lo que es la parte a nivel de la laringe, la faringe, la estructura esofágica que pasa por la parte medial, todo aquello que tenga que ver donde se ubica el tórax es denominado enfermedad si se puede afectar de una u otra manera. Alteraciones traumáticas en las costillas también, golpes, caídas, las costillas hacen parte del tórax, entonces están incluidas dentro de afecciones, lesiones o enfermedades como tal. Trastorno del mediastino, los pulmones, cualquier traumatismo en el externón y también cualquier traumatismo en la parte de la columna vertebral puede afectar la región media porque ustedes saben que ella va unida con esa estructura y no se va a separar.
¿Cómo se puede diagnosticar o cómo se puede hablar directamente que algo está pasando en la cavidad torácica? Un diagnóstico se puede determinar a través de exámenes especializados y la sintomatología también se puede manifestar dependiendo de los órganos que estén comprometidos. Si hablamos específicamente cuando la persona puede estar sufriendo algún infarto, algún preinfarto, alguna alteración, alguna infección respiratoria, siempre va a mantener sintomatologías muy características, dolor opresivo, alguna inflamación a nivel del pecho, tos crónica, por ejemplo, dificultad respiratoria. Entonces, todo eso son síntomas que van a desencadenar que algo está pasando dentro de esa zona. Exámenes diagnósticos para establecer qué puede pasar. Exploración de un TAC de tórax, una biopsia si es algún daño pulmonar, rayos X si es alguna alteración de las costillas o alguna caída, algún golpe, resonancia magnética. Bueno, son exámenes especializados que van a conllevar directamente a determinar cuál es la parte afectada. Puntos referenciales del tórax. Dentro de esto tenemos dónde está ubicado. Sabemos que el tórax está ubicado en la parte anterior, está generalizado sobre la estructura superior, unido con la cabeza o el manubrio externo, que el manubrio external va unido a la parte de las clavículas y que de ahí se desencadena también la intercepción de los miembros superiores a través de lo que es la parte del omóplato, la escápula. Sabemos que el esternón tiene una longitud de 15 a 20 centímetros, está ubicado en la parte media, en sus bordes laterales se desencadenan las uniones para lo que son las costillas directamente con las vértebras dorsales y torácicas y termina en una punta que se llama la apófisis del esternón, sifoides, y que automáticamente de ahí hacia abajo genera o empieza la función de la zona medial. Ahí están los puntos referenciales en cuanto a estructuras óseas, pero también podemos hablar específicamente puntos de referencia, los pectorales, las mamas, la piel, la parte de tejido nervioso, toda la parte vascularizada, esos también son puntos referenciales donde podemos ubicar específicamente esas estructuras. Por ende, pues no vamos a volver a connotar cuántas son, de qué tipo es, de qué clasificación es, porque ya esto ya lo vimos anteriormente. Dentro de lo que es la parte a nivel de la conformación anatómica, también hablamos que el tórax tiene dos características de conformación, aparte de lo que ya hablamos anteriormente, que puede manifestarse de manera morfológica en tres tipos. Aquí hablamos de una conformación estructural. El tórax es denominado como una forma de cono o una forma de embudo o cilíndrico. Sí, obviamente tiene esa caracterización por la forma de que las costillas van encerrándose, llegando hacia la parte posterior y va formando como eh, un portal, un embudo en el cual se protegen esos órganos. Y obviamente también hacia la parte superior, pues tiene como una puntica, es donde se unen directamente con la parte de la cabeza external. Y la parte de abajo es abierta, es redonda. Entonces también la denominan como forma cilíndrica o forma de cono. Es por la misma ubicación que tenemos. Bueno, entonces ya le decía que está formado por el esternón, que el esternón tiene sus partes, cabeza, cuerpo, apófisis, ya saben las costillas, cuántos pares son, que son huesos irregulares que se van a unir a través de las vértebras dorsales, que hay costillas falsas y verdaderas, vuelven y aparecen acá las características de las vértebras, no se les olvide que estas son características que tienen que ver con la parte estructural, las otras son regionales. También es importante establecer que aparte de la conformación ósea, la estructura del tórax está conformado por articulaciones y por músculos. Músculos que ya sabemos cuáles músculos encontramos en esa zona, músculos que tienen que ver con la elasticidad de la proporción del movimiento del tórax, que son los respiratorios. Entre ellos, pues básicamente tenemos lo que son los intercostales. Recuerden ustedes, hay intercostales medios, superficiales, profundos, que los intercostales son los músculos que van a iniciar el proceso de elevación de las costillas al hacer la inspiración y la expiración automáticamente. Otro de los músculos que genera también toda la actividad de esta zona es el diafragmático. Les dije anteriormente que está separado por una membrana que se llama el diafragma, que también lleva el nombre del mismo músculo. El músculo diafragma es el que inicia los procesos de la respiración. Es un músculo en forma de cúpula porque tiene una protección que está adherida a la membrana que lo está separando, que es la membrana diafragmática, vuelvo y repito,
Y obviamente la función de este músculo es generar la acción de la respiración. Él es el que inicia automáticamente pues todo el proceso respiratorio y los demás complementan lo que es la función de cada uno de ellos. ¿Cuáles serían? Pues ya tenemos que son los intercostales, los serratos, que son elevadores también, elevadores y depresores de las costillas. Intercostales elevan y descienden cuando hacemos el proceso respiratorio. Los subcostales, transverso del tórax, que también la función, se dan cuenta ustedes, que es elevación y descenso. Aquí no vamos a hablar de rotación ni nada porque esos músculos no hacen más. Lo que hacen es aumentar la caja torácica, la expansión, y disminuir la tensión a través de lo que es la parte del flujo de la respiración y el oxígeno, se desencadena a través de la parte media, que es el diafragmático. Entonces ahí tenemos los principales músculos: serratos, lo que es los intercostales, lo que es el transverso del tórax y lo que es la parte a nivel del músculo diafragmático. También, aparte de que tiene músculos, obviamente, no solamente estamos hablando de que el externón se encarga de articulaciones y músculos y órganos primarios, no. Ustedes saben que por la parte anterior pasan muchas estructuras vasculares, irrigaciones, arterias. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque todo eso se va a desencadenar hacia las funciones corporales y también de lo que es la parte del cerebro. Entonces, aquí vamos a encontrar paquetes neurovasculares muy importantes. Tenemos arterias intercostales, tenemos lo que es la parte del flujo sanguíneo a través de las capas del corazón, a través de las relaciones de las aurículas, los ventrículos, la conformación también de los espacios que hay en los pulmones, también hay irrigación arterial, tenemos lo que es ramificaciones de arterias importantes como la subclavia, eh, tenemos lo que es la parte de la estructura torácica, como ramas de la aorta, que vienen específicamente de connotación cerebral. Entonces, obviamente ahí se van a encontrar y ahí se van a desencadenar procesos vitales importantes, no solamente que estén cubriendo el corazón y eso, sino que ustedes saben que todos esos procesos necesitan irrigaciones. Bueno, dentro de lo que es el contexto a nivel de la estructura del tórax, tanto interno como externo, también hablamos de soporte superficial, que es denominada la región pectoral. Sabemos que la región pectoral se encuentra en la parte de adelante, que está distribuido específicamente por fascículos internos o externos. En este caso hablamos de parte externa como la piel, que es lo que se puede observar, se puede tocar, los músculos superficiales o músculos internos, lo que es la parte a nivel de las mamas o lo que es la parte a nivel de los senos, como se distribuya en cuanto al hombre o la mujer, también hacen parte de esa zona. La parte medial del tórax, la musculatura y todas las estructuras asociadas hablan de la región anterior, que es denominada la región pectoral, y ya saben ustedes que a nivel de la parte posterior es la región dorsal, donde está la columna. Articulaciones también ya las vimos, vamos a recordarlas a muy grosso modo. Recuerden ustedes que las articulaciones se connotan directamente ¿con quién? Con las uniones de los huesos, el esternón, las costillas, la parte posterior de las vértebras. Por ende, así hablamos de estas uniones e intercepciones. Articulaciones costovertebrales, ya saben, las costillas con las vértebras, costocondrales, las costillas con cada uno de los espacios, intercondrales por dentro de la estructura torácica, esternocostales, el esternón con las costillas, esternoclavicular, el esternón con la clavícula. Entonces tenemos obviamente cada una de las intercepciones de las uniones de las estructuras óseas en las cuales se caracteriza pues esta connotación, y ya saben que esas articulaciones permiten específicamente lo que es la sostenibilidad de esa zona. Así como tiene articulaciones, tiene ligamentos. La columna tiene sus ligamentos importantes que les expliqué la vez pasada para evitar los diferentes tipos de lesiones importantes. Y aquí en la parte también anterior y posterior del tórax, los ligamentos son básicos para establecer esas uniones y esa protección. Tenemos 4 ligamentos, uno denominado costo transverso y el otro costo transverso superior. Estos ligamentos automáticamente tienen que ver con las uniones de las costillas y las carillas articulares de las vértebras, porque obviamente las costillas y las vértebras son las que generan la forma de esa estructura torácica. El ligamento costo transverso y costo transverso superior los encontramos desde la parte de las costillas, es decir, desde la parte anterior hacia la parte posterior. Y estos dos ligamentos, cérvico-laminar y cérvico-meniscal, tienen que ver con las uniones de las connotaciones vertebrales. Entonces,
Tienen que ver específicamente también con las apófisis, como vimos de los ligamentos de la columna. Tiene que ver también con la intersección de la parte media de las vértebras y la relación y la unión que hay también con el tejido cartilaginoso. Entonces, estos ligamentos, vuelvo y repito, son estabilidad, son protección y automáticamente pues son los que generan la tensión de esa zona medial. Costo transverso superior, ligamento cérvico-laminar y cérvico-meniscal. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces qué sucede cuando se puede desencadenar o cuando se pueden formar alteraciones en la cavidad torácica. Dentro de lo que es los tipos de toras, que ya al principio se los dije, estos siguen manteniendo lo que es la parte de los toras normales. Esto es como si habláramos de lo que les dije anteriormente, el asténico, el atlético, el normal específicamente. Cuando hablamos de un toras, digamos que es trabajado, un toras que es estructurado, un toras que es identificado con el ejercicio, se denomina que es un toras ancho, un toras grueso, un tórax que es esto visualmente, digamos, extenso. ¿Por qué? Por la forma como se manifiesta a través de la masa muscular. Entonces, por eso es que estos tipos de toras son muy comunes en personas que practican mucho deporte, se les nota a través de la región abdominal, a través de la región pectoral, a través de los brazos. El tórax, hay otro tórax que este es como si habláramos del asténico, es un tórax largo, estrecho, con un ángulo infraesternal cerrado, se observa en individuos muy delgados. Repito, no quiere decir que la persona por ser flaca entonces tiene algún tórax anormal, no. Son personas que básicamente pues se les puede connotar un poquito más o se les puede ver las costillas o se les puede ver también la parte de la región medial del tórax, en el externón, pero es básicamente por falta de lo que es la estructura de fibra muscular, de pronto por ejercicio o por contextura. La persona puede ser que haga ejercicio y siempre se va a mantener de esa manera, es flaca. Entonces no quiere decir absolutamente nada. Hay un tórax que también, pues este también está dentro del atlético, tórax normal, tórax intermedio, tórax que se maneja, se trabaja, tiene nivel en sus hombros, la anchura a nivel de los pectorales, la parte de la región medial. Vuelvo y repito, esos tórax siguen siendo normales. Estos sí ya hablamos de toras anormales o anomalías torácicas que se pueden presentar o que básicamente la mayor presencia de estos toras son por afecciones o daños cardíacos o pulmonares o por traumatismos o de nacimiento. Entonces cualquiera de ellos pues puede incurrir específicamente en la alteración de una estructura, o ya sea el esternón, la cintura escapular, las costillas, las vértebras, la columna vertebral. Bueno, hay un tórax que se llama, dentro de esta característica de los tórax, es la conformación. Hay unos que pierden su anchura, hay otros que pierden como digamos, relación en cuanto a la parte externa de la piel, se ve totalmente diferente. Hay un tórax que es denominado un tórax en embudo, que es hacia adentro, como ven la primera imagen, que hay un hueco hacia la parte interna. Hay un tórax denominado un tórax en tonel, lo contrario, hay un ensanchamiento hacia la parte externa. Hay un tórax que también es denominado un tórax paralítico o raquítico, que ese sí se da en personas, pero ya por condiciones de nutrición, que se marca lo que es la parte a nivel de la estructura de la punta de la apófisis, es muy sobresaliente, pero ya son por problemas nutritivos. Hay un tórax que también tiene que ver con la desviación de recuerden ustedes de las curvaturas de la columna que yo les dije anteriormente. Se pueden unir una cifosis y una escoliosis y pueden dañar automáticamente pues la relación de la forma o estructura de la columna y las vértebras. Eh, Estos tipos de toras también son denominados según las patologías. Entonces hay uno que se llama el efisematoso, es un tórax en tonel, es un tórax en barril, es un tórax globoso que se ve automáticamente, como este que estamos aquí viendo en la figura, denominada tórax en tonel, también tiene un nombre que es el efisematoso. ¿Qué quiere decir esto? Que esos tórax son muy comunes en personas que tienen lesiones pulmonares muy crónicas, que personas que básicamente pues sufren de afecciones respiratorias todo el tiempo, bronquitis crónicas, asmas bronquiales, tuberculosis,
silicosis. Muchas veces son sintomatologías que ya se dan, puede ser por un cáncer de pulmón. Muchas veces que la persona tose y tose con sangre, entonces obviamente también son afecciones bastante grandes y por ende el tórax adopta esa postura. ¿Por qué? Porque se está presentando una alteración que está aumentando la capacidad torácica y es mantenida. Entonces se da muchas veces en esos procesos. Hay un tórax que es denominado un tórax paralítico o un tórax tísico, aplanado en una expiración permanente. Lo que yo les dije anteriormente, que es denominado tanto paralítico como raquítico, es más o menos esta connotación que se ve pegada y se ve adherida hacia la parte de las costillas. Hay debilidad de la masa muscular, hay debilidad también o hay pérdida de lo que es la parte de la estructura de la fibra y de la masa del músculo al mismo tiempo. ¿En dónde se presenta? En pacientes crónicos con desnutriciones altas, entonces, o enfermedades también metabólicas. En este caso, pues la más común que tenemos es la anorexia. Entonces, pacientes fímicos, que pacientes que también tienen problemas en los pulmones, pacientes que han sido fumadores crónicos, pacientes desnutridos, pero en un grado de desnutrición bastante grande, que básicamente pues la estructura se adhiere a la piel y se adhiere al músculo y empiezan a debilitar las funciones de otros órganos. También es denominado, o también hay uno raquítico que es muy similar al anterior, básicamente es por deficiencia de pacientes que faltan vitaminas. Las vitaminas también obviamente generan que haya una expansión o que haya una relación en cada uno de los órganos. Vitamina D, falta de sol, falta de rayos solares, falta específicamente también de la parte proteínica, que suele suceder mucho en estos niños cuando también tienen desnutriciones crónicas. Entonces, por ende, la forma del tórax se adquiere por la pérdida específicamente de las estructuras que lo componen. En este caso, lo que es la fascia, lo que es la piel y lo que es las capas musculares. También dentro de la forma rara, como les dije anteriormente, el tórax en embudo, que es el primerito que les mostré. ¿Por qué en embudo? Porque se hace un arco hacia adentro. Todos sabemos que es un embudo, que un embudo tiene un espacio más ancho y luego tiene un espacio más delgadito por donde pasa lo que es el líquido, lo que vayamos a hacer. Aquí sucede con el tórax en embudo, lo contrario del tonel que es hacia afuera, el embudo es hacia adentro. Se absorbe automáticamente lo que es la parte a nivel del tejido de la piel. Hay también debilidad de las estructuras musculares y hay un espacio en la parte medial external. Las personas que presentan esta afección tienen el tórax visiblemente hundido. Es posible que el esternón sea cóncavo al momento del nacimiento. Muchas veces estos tórax en embudo vienen desde nacimiento por la falta también de la formación muscular y también pues de la ubicación de las estructuras óseas, no se forman de manera completa, entonces el tórax queda hacia adentro. O puede ser que el tórax tenga un poquito más de aumento en lo que es la parte de la apófisis sifoides. La apófisis sifoides debe ser plana, pero algunas veces al nacimiento esa parte de la estructura ósea se aumenta y se ve salido o se ve hacia afuera. Entonces cualquiera también puede generarse desde lo que es la parte de la conformación de los huesos y la maduración del mismo. El tórax aplanado es una patología común en personas que presentan severos casos de desnutrición, como el que les mostré anteriormente, el raquítico o paralítico, también es denominado aplanado, que se observan las costillas, se observan la parte de la punta del externón, pero no es por una delgadez como un tórax asténico normal, no, sino es por una falta directamente de nutrientes. Entonces, básicamente, pues como les decía anterior, por desnutriciones crónicas. Funcionamiento de los pulmones y del corazón. Sí, obviamente ustedes saben que toda esta parte a nivel de desnutrición hace que haya una falla cardíaca o falla la parte respiratoria y falla de los otros órganos como tal. Desvíos de la columna vertebral específicamente, ¿sí? Entonces tenemos que esa parte de los desvíos de la columna vertebral pueden darse a través de las malformaciones que se presentan específicamente en cada una de las zonas. Tenemos lo que es la parte de el tórax en quilla. Es un tórax en punta. También es denominado tórax en quilla. La quilla es la punta de los barcos. Entonces, en este caso, vemos que el tórax es hacia afuera. Como les mostré anteriormente, el embudo también puede, el tórax en tonel, perdón, también puede denominarse de esta manera como protuberancia. Esto también se da en la parte del nacimiento,
Les decía ahorita que la punta del esternón es plana, pero muchas veces se puede acumular tejido óseo y se ve hacia afuera. Estos tipos de toras, pues básicamente, cuando se manifiestan de esta manera, se pueden ser operables si vienen de manera congénita o ya que se puedan presentar también. Son muy comunes en los niños por afecciones respiratorias agudas crónicas, de tanto toser, de tanto expectorar, el tórax asume específicamente unas condiciones, pero es por la inflamación o por tanta tos o por toda la congestión que hay en la parte respiratoria. Em, También encontramos nombres como tórax sifoescoliótico, como el que vimos anteriormente, una sifosis y una escoliosis al mismo tiempo. Estos tórax sifoescolióticos no son tan comunes, pero se pueden manifestar por patologías degenerativas, por daños en las estructuras musculares y articulares al mismo tiempo. Por ejemplo, patologías como ya conocemos em, como patologías a nivel de la estructura muscular, ¿sí? Puede desencadenarse más adelante por la pérdida de la reacción del músculo, una distrofia, por ejemplo, recuerden, más adelante puede también generar ese tipo de afecciones. Las parálisis cerebrales también, cuando son muy agresivas, también desencadenan que haya ese tipo de malformaciones estructurales. Dentro de la característica también de las formas del tórax, les decía que el tórax tiene forma de cono y tiene forma también a nivel cilíndrica. Esas formas también son determinadas o también se generan a través de las diferentes afecciones respiratorias. Hay formas de tórax que son denominadas piriforme, que sean niños que tienen alteraciones, sobre todo pacientes asmáticos crónicos que tosen y tosen todo el tiempo, entonces el tórax abarca o se vuelve ensanchado en una zona. Tiene forma de pera, todos sabemos cómo es una pera, que la pera pues obviamente tiene la conformación más ancha en la parte inferior, entonces aquí de tanto toser se puede ver un ensanchamiento en la zona del tórax y se ve de esa manera, ensanchado. Hay un tórax denominado piramidal, como una pirámide con la punta hacia arriba. También niños asmáticos, pacientes con cardiopatías congénitas, aquí ya involucran lo que son afecciones del corazón. Entonces se puede ver más estirado hacia la parte superior, pero puede ser por algún tumor o puede ser porque el corazón está presentando alguna afección también. El conoide también tiene que ver con presentación de tumores, con presentación de afecciones metabólicas también y también con alteraciones a nivel alimenticias. Entonces, toda esta forma, el embudo, el paralítico, el raquítico, el quilla, todo esto tiene que ver con las malformaciones y esas malformaciones van de acuerdo a una estructura. En este caso, la gran mayoría son de procesos respiratorios agudos crónicos. El tórax sifoescoliótico, como ya les dije anteriormente, que puede presentarse por alteraciones o patologías asociadas. Aquí vuelve y aparece el asténico, el atlético y el pícnico. Vuelvo y repito, esos son toras normales, no tienen nada que ver con la connotación de toras o alteraciones. Son normales porque es la contextura de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Toras asténico, personas delgadas; toras atlético, personas que practican deporte, que se estimulan; toras pícnico, que tiene más característica en cuanto a la redondez del cuerpo o en cuanto al aumento de la grasa corporal, por llamarlo de esa manera, pero siguen siendo toras normales. ¿Qué es importante establecer cuando se está hablando de afecciones torácicas o afecciones cardíacas o afecciones que tengan que ver con la parte media del tórax? En este caso estamos hablando de la estructura superior. Siempre cuando la persona pues tiene alguna alteración y va al médico, lo primero que se generaliza, lo primero que se determina es un seguimiento. Y ese seguimiento pues lo van a hacer a través de unos procesos básicos. El médico siempre va a hacer un interrogatorio: qué está sucediendo, por qué va a la consulta. Luego genera una inspección a ver qué es lo que está pasando, inspecciona de manera superficial o de manera profunda. Si hay algún dolor, si hay algún sonido, obviamente genera lo que son maniobras como de percusión, palpación y la auscultación. Esto siempre se va a tener en cuenta para empezar a establecer o para empezar a aclarar algún tipo de afección. ¿Cuáles son las más comunes? Como tenemos que hablamos de órganos vitales como el corazón y el pulmón, pues las enfermedades van a ir con base en ello. Son muy comunes en este caso de afecciones torácicas toda la parte respiratoria, más que las afecciones cardíacas. Las afecciones cardíacas se pueden desencadenar más que todo es por alteraciones o arritmias o aumento o disminución
de la connotación del corazón. Entonces, pues, ello también tiene una composición en cuanto a enfermedad, pero aquí lo más común y lo mayormente visible son las enfermedades respiratorias. Por ende, se habla de que hay señales específicas dentro de las afecciones que desencadenan esa zona de enfermedades toracopulmonares. Específicamente, ¿cuáles son las señales de esas enfermedades? La tos. La tos es el principal síntoma que se desencadena para hablar de una alteración pulmonar. ¿Qué es la tos? Es una respuesta fisiológica a la irritación de las estructuras pulmonares o del árbol bronquial. Hay tos húmeda, hay tos seca y hay tos crónica o tos aguda. Todos sabemos que la tos húmeda es aquella que se presenta con secreciones. Entonces, cuando hay mucha afectación, cuando el pulmón está muy inflamado, obviamente genera ese tipo de líquidos y se convierten en secreciones verdosas. Hay tos seca, cuando también hay mucha irritación y congestión, pero básicamente no hay digamos, como un desarrollo a nivel de secreciones, sino que la tos es seca y es dolorosa porque ya la persona se cansa de toser y hay irritación también de las vías aéreas. Y la tos aguda o tos crónica es aquella tos que no cede, que no pasa. Es muy común en pacientes que tienen enfermedades pulmonares ya crónicas, en pacientes de edad avanzada, que tienen algún cáncer de pulmón, pacientes que fueron fumadores. Bueno, todo esto se determina específicamente es como la forma de la presentación. También hay otras sintomatologías que se pueden desencadenar a consecuencia de patologías respiratorias o afecciones también que tengan que ver en esa zona. Puede ser que haya un dolor torácico. Muchas veces esta parte de la tos, como les dije anteriormente, puede manifestar ese tipo de cansancio. Me puede doler el pecho o me puede doler la espalda. La expectoración puede ir acompañada específicamente de secreciones, de expectorar, de botar, hemotipsis. Esto sí ya es connotaciones ya un poquito más extensas. Puede ser que se esté formando alguna alteración, alguna úlcera en la parte de la cavidad pulmonar y la persona puede toser con sangre. Sibilancias, sonidos característicos cuando hay afecciones respiratorias agudas son muy comunes, que el pulmón suene como si tuviera un pito. Disnea, la dificultad respiratoria de tanto toser, muchas veces a uno se le dificulta respirar. Estridor son los sonidos que pueden escucharse a través de la auscultación y que genera pues que hay un taponamiento en esas vías. Entonces cualquiera, tos, sibilancia, disneas o presión torácica siguen manteniéndose como sintomatologías característicos. Hay unos síndromes muy puntuales en la parte de la cavidad torácica que obviamente generan o determinan alteración en esa parte. Uno se llama el neumotórax y el otro se llama el síndrome obstructivo. ¿Qué es un neumotórax? Estamos hablando que un neumotórax tiene que ver con uno de los órganos vitales que son los pulmones. El neumotórax es un ingreso del aire a la cavidad pleural con daño o no de la estructura que lo protege, del parénquima o de lo que es la capa del mediastino. Ingreso de aire a la cavidad pleural. ¿Cómo se puede ingresar aire al pulmón? Por un traumatismo, un golpe cerrado, puede ser que colapse el pulmón y el pulmón usted sabe que tiene agua automáticamente y se puede ir llenando de agua al dañarse esa membrana en la cavidad y el pulmón pues específicamente al inflamarse va generando dificultad respiratoria. Entonces puede ser de manera traumática, como les dije anteriormente, por algún golpe, algún accidente, o puede ser de manera espontánea. De manera espontánea es muy común cuando se presentan afecciones respiratorias agudas, crónicas, que la persona pues obviamente empieza a disminuir la capacidad respiratoria, los síntomas que vimos anteriormente y obviamente pues esto genera una irritación de la parte de los pulmones generando pues ese tipo de contexto o colapso pulmonar que es denominado neumotórax, traumático o espontáneo. Y el otro se llama los síndromes obstructivos. ¿Qué es una obstrucción? Una obstrucción es un taponamiento, un cierre o un bloqueo. A nivel de la zona torácica pueden presentarse y manifestarse esos taponamientos y bloqueos que afectan directamente a las vías aéreas altas, porque por ahí pasa toda la información que viene de la membrana del mediastino, perdón, de la membrana diafragmática, del músculo diafragmático y que automáticamente se convierten en lo que es la parte de la respiración. Entonces, esas obstrucciones ocurren cuando las vías se estrechan. Una vía se puede estrechar por taponamiento, dificultad de secreción, cuando tengo mucha tos, cuando tengo muchos
digamos, secreción de líquidos en la saliva o en los mocos, en las fosas nasales. Entonces, cualquiera de ellas se puede ver afectada. Pueden resultar afectadas también la tráquea, dificultad para tragar, dificultad para respirar. Puede también verse afectado lo que es la parte del hioides, movimientos de la lengua, secreciones, la faringe, la laringe. Pueden verse obstruidas o bloqueadas por varios elementos. Uno de ellos puede ser por reacciones alérgicas. Una obstrucción se puede dar de manera alérgica. Hay personas que son alérgicas a comidas, animales, a esencias, a cosas. Y automáticamente puede ser que se vayan bloqueando esas vías respiratorias importantes. La tráquea, por ejemplo, alguna comida. Hay personas que se han atorado con un arroz. Eso también es una reacción que puede taponar la vía respiratoria, que son alérgicos a picaduras de ciertos animales. Entonces automáticamente las abejas, las serpientes, ustedes saben, las arañas, cuando tienen veneno, cuando son automáticamente peligrosas, lo primero que hace esa reacción en el cuerpo es cerrar los poros y las vías aéreas. Entonces hay un estrechamiento por esas afecciones. Y también hay personas que son alérgicas a ciertos antibióticos. Hay personas que no se pueden aplicar ciertas inyecciones porque hacen reacción. Y la reacción primaria es la pérdida de la respiración. También hay reacciones que se pueden dar por quemaduras químicas, el humo del carro, el humo del exhausto, la inhalación de humos, de máquinas, lo que sea, eso también se entra por las vías aéreas y puede bloquearlas automáticamente. Cuerpos extraños son muy comunes en los niños, les decía. Los niños tienen la capacidad de meterse todo a la boca, a la nariz, a los oídos y pueden taponar. Entonces se pueden bloquear automáticamente también esas vías. ¿Qué suele suceder cuando pueden presentarse pues este tipo de obstrucciones o este tipo de neumotoras o este tipo de síndromes correlativos? La sintomatología puede variar dependiendo de la forma de la presentación, pero también obviamente va a generar la obstrucción de esas vías. Puede ser que la persona empiece con una agitación, una inquietud por la falta de respiración, puede ser que pierda la coloración, se puede poner cianótico cuando está bloqueada la vía respiratoria, azul, morado, cambios del estado de conciencia, puede ser que la persona se desmaye, asfixia mecánica, asfixia por dificultad respiratoria, confusión, puede también alterarse el estado de conciencia, la dificultad, el pánico. Hay personas que de pronto pueden entrar en pánico porque algo está pasando, los picó el animal o tienen alguna reacción, pueden llegar a perder el conocimiento y también se pueden presentar todo lo que es la parte de derivación de sonidos característicos que se manifiestan en la parte pulmonar. Bueno, y con eso terminamos lo que es la relación de la estructura del tórax. Vuelvo y repito, es importante que ustedes determinen no solamente la anatomía, sino como yo les dije anteriormente en la columna, enfocarse mucho en las alteraciones o afecciones que puede suceder. Aquí lo mismo, a nivel del tórax pues ya sabemos la anatomía, la estructuración, la conformación, la ubicación. Entonces pues básicamente nos vamos a enfocar un poquito más en su funcionalidad y en qué puede pasar o cómo se pueden manifestar esas afecciones características dependiendo de los diferentes estados a nivel de la parte pulmonar o la parte cardíaca o a nivel de traumatismos y que suele suceder directamente con ciertas patologías muy comunes, en este caso los síndromes de neumotoras y los síndromes obstructivos y todo lo que tiene que ver con la parte afectiva, afección respiratoria. Bueno, claro, claro como el agua. Sí, señora. Yo creo que sí. Ese tema es todavía más sencillo que el anterior. Entonces, enfocarnos específicamente en lo que les acabo de decir. Bueno, entonces ya saben, el martes que nos volvemos a ver, sí es el martes, hay quiz doble. Ya saben que vale doble. Es quiz de columna y es quiz de toras, dos en uno. Es el último quiz que voy a hacer. Señor, ¿Cuántas preguntas? no sé. Es doble, es bastantico. Entonces, son las últimas notas que vamos a sacar en lo que es la parte de los quizzes. Ya el último tema, que es abdomen, lo explico, pero no lo evalúo. Ese entra ya en el parcial. Entonces, para que por favor repasen nuevamente lo que tengan todavía de dudas o lo que de pronto no les haya quedado clarito, vuelvan y repasen. Ahí están las diapositivas, está el video y nos vemos el martes en el quiz. No se me vayan que voy a bajar la lista.
Listo, les voy a mandar la última clase para que la vayan viendo. Igual la socializamos después del quiz el día martes. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas Bueno, gracias. con todo Listo, el Buen gusto. día. Ok, Igualmente, profe, que muchas tengan, gracias. que Profesora, tengan un buen día. Gracias, profe. profesora Bueno, le, señora. profesora le quería comentar que Dime. entre las 8:20 de la clase porque aquí quitaron la luz y pues tuve problemas con conseguir datos para que no haya problema con la asistencia, profesora. Ok, yo igual miro la lista que bajo al final, entonces la Sí, corroboro, no te profesora. preocupes. Vale, Sí, si ya está, si quedaste en la muchas lista, ok. gracias. Bueno, Sí. entonces ya les voy a enviar la información, aprovechen ahorita la horita que nos queda para que vean la semiología abdominal. Vale, profe, gracias. Bueno, chicos, vale, que estén muy bien, cuídense. Profe, una Hasta luego, pregunta Señor, profesora. tema. Gracias. pregunte, con gusto. ¿Todos los parciales se van a adelantar o solo No algunos? sé, no sé, la verdad, hay docentes que creo que lo van a hacer la otra semana, el mío sí lo hago el 13. ¿Cuál Hay día que docentes, los docentes se van a encargar de avisarles a ustedes. Creo que el de Alsate es el 15. Creo que inglés, Yadira, Marta lo piensan hacer esta semana, no sé. Ellos le avisarán directamente. Según el tema, si ya acabaron, si ya no tienen nada más, pueden evaluar desde la otra semana. Pero el mío sí va a ser para el lunes 13. Ah, ok, profe, listo. Bueno, Muchas gracias. listo. Vale, buen día. Chao.